Bien, el doctor Mario Juliano es abogado, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, docente de posgrado en distintas universidades nacionales, juez del Tribunal en lo Correccional número 1 de Necochea, con competencia en el juzgado de causas por narcomenudeo, y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Doctor Juliano, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Por supuesto, agradezco la invitación y celebro que el Parlamento argentino se esté dando a la tarea de comenzar el debate sobre política en materia de drogas a más de 30 años de la sanción de la Ley 23737, que me parece que es un número importante de años como para trazar un balance que, desde mi perspectiva al menos, en la econometría criminal creo que es claramente negativo el balance que ha arrojado esta ley. Una ley que, en mi perspectiva, nació a contramano de la historia, porque como ha sido recordado bien aquí, en el año 86 la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces dio el luminoso precedente Basterrica, donde reafirmó la autonomía de las personas para sus propios proyectos de vida y concretamente declaró la inconstitucionalidad de la persecución de los usuarios de cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, por aquellos entonces, cuando se sanciona la ley, año 89, nuestro país adhería claramente al paradigma de la guerra contra las drogas, quizás bajo esa idea enunciada por el presidente de aquel entonces de las relaciones carnales con los Estados Unidos de América, que en mi criterio fue lo que motivó la sanción de una ley de estas características. Por lo escueto del tiempo me voy a limitar a tocar 3 o 4 temas que en términos generales ya han sido tratados por las señoras y señores que me precedieron en el uso de la palabra. Y en primer lugar, por supuesto, no puedo dejar de adherir a la necesidad de la derogación de los tipos penales que en forma directa o indirecta criminalizan a los usuarios de sustancias estupefacientes. Ha habido algunas voces que sostienen que sobre la base de las declaraciones de inconstitucionalidad del tipo penal del 14.2 de la ley, en realidad, digamos, este tipo penal es prácticamente inocuo, dado que muy difícilmente se registren condenas penales a usuarios de sustancias. Esto probablemente sea así, no obstante que tenemos debida constancia que hay algunas condenas encubiertas, digamos, que en realidad encubren a los usuarios que son sancionados por la ley penal. Sin embargo, lo cierto y lo concreto, y creo que acá también ha existido coincidencia, es que este tipo penal habilita la persecución policial muy claramente orientada a los usuarios y a determinado tipo de usuarios, fundamentalmente a poblaciones vulnerables, personas jóvenes, personas a los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Un reciente informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Servicio de Información de Estadísticas Criminales, da cuenta que en los últimos años el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas lo ha sido por tenencia para consumo personal y por la tenencia simple o tenencia neutra. Yo, junto con otras personas, tuve ocasión de hacer un estudio un tanto superficial, si se quiere, pero creo que con algún grado de verosimilitud, acerca del costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo. En nuestro análisis nos llevó a la conclusión que el Estado argentino, las provincias, invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar
causas por tenencia para consumo fundamentalmente. En este sentido, desde ya adhiero entonces decididamente a la propuesta que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo y para poder realmente orientar y dedicar sus esfuerzos a la persecución del narcotráfico, el comercio verdaderamente a escala. Yo creo que también podría ser interesante un análisis vinculado con los sistemas de umbrales o dosis para poder discriminar lo que significa la tenencia para consumo de las tenencias con otros fines. En este sentido, probablemente una decisión parlamentaria de esta índole arrojara verdaderamente más certeza en esta materia, en tanto y en cuanto, por supuesto, esto fuera hecho con criterios verdaderamente realistas. En segundo lugar, voy a también adherir a la propuesta de la jueza cordobesa sobre la conveniencia de la ley que desfederalizó la persecución minorista del comercio de drogas. La ley 26052, yo tengo experiencia en esta materia desde muchos años, tenemos muchas causas realmente en las cuales nosotros estamos interviniendo todo el tiempo y realmente mi opinión es que esta actividad no ha arrojado resultados positivos. Para decirlo de un modo bien gráfico, prácticamente ha significado como querer terminar con un hormiguero pisando las hormigas una a una. Esto realmente es una tarea realmente imposible. Pero lo cierto y lo concreto que observo en mi provincia y también en otras provincias donde se ha desfederalizado la ley de drogas, es que esto está permitiendo concentrar decididamente la atención de la persecución penal en el eslabón más débil de la cadena, que normalmente suele estar muy vinculado con las propias adicciones y también con las economías de supervivencia a la que tienen lamentablemente que recurrir algunos sectores de nuestra sociedad. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos oficiales, datos estadísticos de la provincia de Buenos Aires que pueden ser consultados en el sitio web del Ministerio Público bonaerense, que dan cuenta que para fines de 2019 el 14% de la población penitenciaria bonaerense lo era por narcomenudeo. Realmente una cifra muy importante que, como aquí también se ha dicho, está contribuyendo a complicar la ya de por sí preocupante situación de sobrepoblación penitenciaria que se vive en general y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Pero aquí hay un dato que me parece que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que es el tema de la población femenina, la población reclusa femenina, que en la provincia de Buenos Aires, como el resto del país y de la región, es aproximadamente de un 5 o un 6% del universo total de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, prácticamente la mitad de las mujeres privadas de la libertad lo están por narcomenudeo. Realmente dando cuenta, a mi criterio, y me parece que en este sentido no hay que ser demasiado avispado, digamos, para advertir de qué modo esta comercialización en las mujeres, muchas veces constituidas en jefas de los hogares, se encuentra vinculada con las economías de supervivencia. Naturalmente, yo no estoy proponiendo en forma alguna que el comercio minorista, los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, no haya que hacer nada, porque, por cierto, hay sectores de nuestra sociedad que realmente, bueno, son golpeados por este tipo de actividad que normalmente ocurre en sectores marginales de la sociedad, donde se suceden hechos de violencia, etcétera, etcétera.
Estamos proponiendo e impulsando desde la Asociación Quintegro, lo hemos conversado con el senador Mera y con algunos otros legisladores y legisladores, la necesidad al menos de una reforma inmediata del artículo 5, inciso C de la ley, que posibilite, en el caso del comercio minorista y de las personas primarias, la posibilidad de aplicar penas de cumplimiento condicional sujeta a reglas de conducta que posibiliten la reinserción social y laboral de las personas dedicadas a este tipo de comercio. Es francamente irracional, como aquí se ha señalado, que el mínimo de la escala de la comercialización, sin hacer discriminación alguna de qué tipo de comercialización hablamos, sea de 4 años de prisión, lo cual implica que necesariamente, salvo algunas excepciones, las personas perseguidas por este tipo de actividad tengan que ir a una prisión. Me parece que aquí, insisto, se impone muy rápidamente, sin esperar quizás a la necesidad de la reforma integral que todos pretendemos, una reforma inmediata de este tipo penal. En tercer lugar, me quiero referir a otra situación que me parece que es también apremiante y urgente, que es el tema del cultivo de cannabis con fines terapéuticos o inclusive para el consumo personal. En este sentido, desde nuestra perspectiva, la sanción de la Ley 27350, que está destinada a regular el uso medicinal del cannabis, significó un importante avance político porque instaló en la sociedad argentina y en el Parlamento el debate sobre una realidad muy extendida en nuestro país. Sin embargo, creo que esta norma legal ha sido insuficiente en el plano material para dar respuesta a los usuarios, que aún continúan con una enorme incertidumbre y también son víctimas de procedimientos que realmente los colocan en una situación de inseguridad cuando de ninguna manera están realizando estos cultivos con fines de comercialización. El Estado solamente puede tener expectativa de control de las determinadas situaciones desde la regulación. Difícilmente lo va a hacer desde la prohibición, como lo demuestran innumerables ejemplos a nivel nacional e internacional. Yo entiendo y entendemos con nuestra asociación que el Estado debe habilitar inmediatamente registros de usuarios de cannabis con fines terapéuticos o para uso personal, no solamente a título individual, sino también a título colectivo y solidario para aquellas personas que por diversas circunstancias no pueden llevar a cabo los cultivos de la planta del cannabis, receptando de este modo, como aquí se ha expuesto, la realidad de miles de personas en nuestro país que, insisto, se encuentran en una situación de absoluta incertidumbre y realmente, bueno, con peligro de criminalización sobre sus personas. Me interesa destacar de qué modo provincias, como es el caso concreto de Jujuy, algunas otras provincias que ya tienen proyectos en marcha, y múltiples municipios de nuestro país están avanzando en la regulación de esta materia en ejercicio de sus respectivas autonomías que la facultan a legislar en materia de salud pública, que es la orientación que indudablemente debe ser profundizada. Realmente sería de un enorme beneficio que una ley nacional se hiciera cargo, se hiciera eco de esta situación, permitiendo regularizar el cultivo de cannabis con los distintos medios. Me queda, digamos, un poco como para cerrar esta breve intervención, algo que también ha sido sugerido en las intervenciones anteriores.
Si se produce en la Argentina la despenalización de la tenencia para consumo, deberán preguntarse las señoras y señores legisladores cómo harán los usuarios para proveerse de las sustancias. Normalmente la despenalización no va a resolver definitivamente el problema porque está condenando a los usuarios a recurrir a los mercados ilegales, con todos los riesgos que esto significa. Me parece que es importante que el Estado argentino analice y vea otras experiencias, no solamente remitiéndonos a países remotos, sino a lo que está ocurriendo muy cerca de la República Argentina, concretamente en la República Oriental del Uruguay, donde desde hace 3 años hay mercado regulado de cannabis con resultados muy positivos. Me parecería, quizás sugiero, que para futuras actividades de esta índole probablemente se pueda invitar a las personas que están trabajando en este tema en el hermano país para que comenten las experiencias que yo las conozco y que son altamente positivas, que no han contribuido al incremento de los consumos y que está permitiendo verdaderamente al Estado atender la situación, hacer una comercialización que tribute impuestos para poder destinarlos verdaderamente a los consumos problemáticos, a dar verdadero conocimiento de los problemas que pueden acarrear consumos indebidos, que en definitiva no es muy distinto y muy diferente de lo que la República Argentina ha hecho, a mi criterio, con buen suceso en la materia de consumo de tabaco, donde realmente me parece que bueno, hay una fuerte tributación impositiva y campañas muy importantes que han permitido y posibilitado disminuir el consumo de esta sustancia lícita y seguramente más perjudicial que el cannabis. Cierro simplemente diciendo que a mi criterio el Parlamento argentino, el Estado argentino, debe confiar en la madurez del pueblo argentino que indudablemente, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, está absolutamente preparado para experimentar y llevar adelante nuevas políticas en materia de drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a pedir a las senadoras y senadores que si tienen preguntas para formular,